Hola a todos, buenos días desde Madrid, buenas tardes. Gracias por asistir a este webinario de apertura del mercado americano, un webinario muy importante en relación a los acontecimientos de esta semana. Vamos a repasar qué ha sucedido esta semana, los mercados financieros después de la decisión de tipos de la Reserva Federal. Ya os adelanto, los índices, algunos índices han llegado a máximos históricos. Y bueno, como siempre, antes de nada, recordaros que en nuestra página web podéis encontrar toda la información gratuita sobre Prime y sobre nuestras formaciones, ¿vale? En la sección Aprender, aquí podéis encontrar los webinarios en español y en inglés, ¿vale? También tenemos aquí Academia Prime, donde, bueno, tenemos diferentes artículos de formación y, bueno, pues también tenemos ebooks, pues, tenemos diferentes material formativos. Si no podéis asistir a las clases en directo, bueno, pues siempre os recomendamos que vayáis a nuestro canal de YouTube, donde vamos a ir subiendo todas las formaciones. De hecho, vamos a empezar un nuevo programa también formativo, con vídeos más cortos y explicativos sobre indicadores, sobre herramientas de trading, para que sean con pequeñas píldoras, ¿vale? Y, como siempre, os animo a que os suscribáis, porque, bueno, así podréis recibir todas las notificaciones de cuando tengamos un vídeo, ¿vale? Antes de pasar a MetaTrader y de pasar bueno, a ver la condición del mercado, vamos a pasar al informe de mercado de hoy, ¿vale? En el cual tenemos aquí el informe de mercado, en el cual vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido. Pero primero voy a recapitular un poco lo que pasó ayer, bueno, pasó el miércoles, que conocimos el informe de mercado de ayer, que fue el recorte de tipos de la Reserva Federal, ¿vale? Que bueno, como estaba previsto, finalmente cumplió las expectativas y recortó 25 puntos básicos los tipos de interés en Estados Unidos. Entonces, el rango actual de tipo de interés en Estados Unidos es del 3,5 al 3,75%, ¿vale? Pero, aunque estaba esta decisión más o menos anticipada, era más o menos esperable, hubo un mensaje que acompañó este momento que sorprendió más, el mensaje de Powell, por un tono más prudente, ¿vale? Un tono bastante más prudente, ya que aunque el recorte, último que hemos tenido de 25 puntos básicos, busca responder al deterioro del empleo, es decir, el deterioro de Estados Unidos, estamos viendo un deterioro del empleo. Powell dejó claro que no hay intención de iniciar un ciclo agresivo de bajadas mientras la inflación se mantenga por encima del 2%. Es decir, la inflación sigue sin estar controlada, para Powell sigue siendo muy importante. Bajar los tipos de interés muy rápido pues podría alimentar esta inflación, y lo que se prevé, el dot plot que dio, es de que en el año 2026 se produzca solamente una bajada de tipo de interés, ¿vale? Em, Esto, bueno, pues como el mercado esperaba la baja de tipo de interés, pues en el momento pues el mercado se sintió aliviado porque se cumplieron las expectativas, pero no se da una validación, por así decirlo, muy clara a un posible rally muy potente, porque se está poniendo un poco límite a las bajadas de los tipos de interés el próximo año. De hecho, este año hemos tenido tres recortes consecutivos de 25 puntos básicos, es decir, los tipos de interés han bajado un 0,65% en Estados Unidos en este año, ¿vale? En este año 2025. Entonces, como comentaba, eh, también un discurso de Powell y la división pues ha demostrado una división interna, ¿vale? Ya que aumentar los votos bueno, la reunión del FOMC, en la que se refleja una creciente debate e incertidumbre sobre la política monetaria, y no saben muy bien si continuar con los tipos de interés, mantenerlos, bajarlos, o cómo continuar con el ritmo de bajadas. Por eso, el plot es más decisivo para el año 2026. Después de tres bajadas consecutivas, se espera que para el año 2026 haya una prudencia mayor por parte de la Reserva Federal, y que solamente en principio pueda haber una bajada de tipo de interés en el próximo, ¿vale? Entonces, ya con esto, ¿vale? Aquí, bueno, aquí tenéis mi ficha. Ya con esto vamos a comenzar con el informe de mercado de hoy, ¿vale? En el cual podemos resumir que tras esta decisión y los últimos momentos del mercado, máximos históricos en el Dow Jones, Standard Poor's e IBEX 35. IBEX 35, tras dos sesiones consecutivas marcando máximos históricos, hoy ha continuado superando sus máximos anteriores y superando la barrera de los 17.000 puntos, que era un nivel psicológico más importante que nunca había llegado, ¿vale? Mientras el Nasdaq continúa con su corrección, veremos el Nasdaq parece que hay una rotación de activos. Estamos pasando rotación sectorial de mercado más tecnológico a otro tipo de mercado más cíclico, por así decir, consumo cíclico. Y bueno, pues ahora veremos, cuando pasemos a MetaTrader, veremos el gráfico, ¿vale? Como os comentaba,
de tecnología cíclicas, ¿vale? La sesión del jueves reveló una fotografía mixta, pero significativa. El Dow y Standard Poor's y Russell cerraban en verde y el único que cerró en negativo fue el Nasdaq, es decir, el Nasdaq cedió un 0,25%, ¿vale? Mientras que el resto subió, el Dow Jones un 34%, el Russell un 1,21%, el Standard Poor's sí que es cierto que subió ligeramente un 0,21%, pero tengamos en cuenta que el Standard Poor's está muy condicionado por lo que sucede en el Nasdaq, está muy condicionado porque aunque hay más empresas, pero el sector tecnológico tiene muchísimo peso, ¿vale? Entonces, estamos viendo, pues bueno, una confirmación de una rotación de tecnología hacia valores cíclicos un poquito más tradicionales, ¿vale? Y esto, bueno, ahí también conocimos los resultados de Broadcom y Costco, ¿vale? Esto ahora veremos en la siguiente, no sé si es la siguiente cuestión o otra, veremos los resultados, ¿vale? Aquí tenemos el cierre de ayer y cómo venían los futuros esta mañana, ¿vale? Ahora luego veremos que, bueno, los futuros obviamente van a ir cotizando. Esto estamos hablando de la fotografía a las 10:30, ¿vale? Sería el momento en el cual tenemos este dato de futuros, ¿vale? De hecho, esta mañana veíamos que el Dow Jones y Russell continuaban con las subidas, mientras que el Nasdaq ahondaba todavía, cedía más terreno que ayer, ¿vale? Un 0,53 frente a un 0,25%, ¿vale? Resultados corporativos destacados, como comentaba, teníamos Broadcom y Costco, ¿vale? Broadcom y estructural, resultados de cuarto trimestre de 2025, por encima del consenso tanto en ingresos como en beneficios, es decir, resultados bastante positivos, impulsados por demanda ligada a inteligencia artificial y centros de datos, ¿vale? La compañía ha emitido una guía sólida para 2026, reforzando la tesis de crecimiento sostenible en márgenes y flujo de caja. Esto es lo importante, lo que tenemos que destacar de los resultados de Costco, de Broadcom, perdón. Y Costco, el minorista, la venta minorista, superó expectativas con ingresos netos del 8,2% y crecimiento del canal online en más del 20%, es decir, las ventas online crecen un 20%. El beneficio por acción se expande de forma robusta, lo que respalda su carácter defensivo con capacidad de crecimiento continuo, ¿vale? Activos clave en el foco, que tenemos en el foco y que luego vamos a ver cuando pasemos por trader. Bitcoin sigue bajo presión. Es cierto que en los últimos días recuperó parte del terreno perdido durante el mes de noviembre, pero retrocede pese a la fe, ¿vale? Penalizado sobre todo por las dudas en el sector de inteligencia artificial, en el sector de IA, sobre si, bueno, lo que seguíamos hablando de la posible burbuja de las valoraciones tan elevadas de las empresas tecnológicas, ¿vale? Entonces, el Bitcoin, bueno, pues está viendo un poco perjudicado en las últimas sesiones y bueno, pues pese a que ha tenido un impulso positivo después de las fuertes bajadas del mes de noviembre, bueno, pues no, parece ser que no tiene fuerza, no recupera fuerza. El sentimiento está más ligado a las tecnológicas y lejos de política monetaria, ¿vale? El oro en máximos. Sigue en zonas por encima de los $4.200, bastante firme. No son máximos históricos, pero sí que está haciendo un buen movimiento de consolidación en esa zona de 4.200 cerca de máximos históricos, ¿vale? Es beneficiado por la debilidad del dólar. Un dólar barato pues hace que el oro sea más atractivo. Y bueno, la expectativa de baja por parte de la Reserva Federal, pues bueno, pues de más compras bueno, de deuda pública estadounidense por parte de la Fed en 2026, pues favorece algo, ¿vale? El petróleo rebota, pero sigue, este es el West Texas, pero rebota, pero sigue flojo, ¿vale? Luego veremos cómo el Brent también está en torno a $61, también está cayendo, este es el West Texas, son $58 impulsados por las sanciones a Venezuela, ¿vale? Y un mayor apetito al riesgo, es decir, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue creciendo y esto podría impulsar obviamente al petróleo, pero sí que es cierto que el petróleo por el momento sigue débil, como vamos a ver luego. El eurodólar está en un punto clave, ¿vale? El eurodólar se estabiliza por encima, o cuando estábamos haciendo este informe, estaba por encima de 1,1730, tras haber superado el 1,1760. Es decir, que el euro se ha visto bastante favorecido. Bueno, y esto es lo que veníamos comentando en las últimas sesiones, sobre todo por la decisión de tipo de interés de Estados Unidos. Obviamente, el dólar es menos atractivo, pues el oro se fortalece. Esto tiene, bueno, pues como aquí, dólar débil, presión por política monetaria expansiva de la Fed, euro fortalecido, flujos hacia Europa amplían divergencia y la potencial alcista, ruptura técnica posible si continúa tendencia. Es decir, habrá que ver, luego veremos el gráfico, ¿vale? Por el momento el BCE se mantiene cauto, lo que amplía la divergencia de expectativas entre ambas economías y podría impulsar aún más al euro, ¿vale? Implicaciones estáticas para la operativa. Índices. El Dow y el Russell están liderando el rally y con soporte técnico bastante importante.
¿vale? El Nasdaq sigue en pausa correctiva, no, vamos a ver que está entrando un momento lateral, pero bueno, todavía no es preocupante. El IBEX, uno de los protagonistas del año, claramente marcando los máximos históricos, cosas de fortaleza. Las materias primas, el oro sigue siendo cobertura sólida en torno a un dólar débil, el cobre a vigilar si se refuerza la narrativa de infraestructuras y el petróleo con rebote limitado por los fundamentales, ¿vale? En las criptomonedas, pues el Bitcoin sigue vulnerable, como hemos comentado. Riesgo de más presión si Nasdaq no rebota, si las tecnológicas no recuperan el terreno perdido y no rebota, pues el Bitcoin, obviamente, que está muy relacionado con en las criptomonedas, con el sector tecnológico, pues obviamente se puede ver perjudicado. Y bueno, hay una correlación bastante estrecha con el mercado tech, con el sector tech. Y las divisas, el euro dólar, pues con potencial de ruptura técnica al alza, consolidación de flujos hacia Europa y presión continua sobre el dólar, ¿vale? Y de estáticas en el foco, es decir, qué cosas tenemos que vigilar, ¿vale? Primero habría que aprovechar la rotación, habría que intentar posicionarse en empresas cíclicas, financieras, consumo, defensivo y economías desarrolladas que no sean tecnológicas en estos momentos porque, como comentábamos, el sector tecnológico está viendo un poco más presionado y hay que vigilar el Nasdaq, ¿vale? Mientras no haya un rebote claro en el Nasdaq, pues bueno, pues la corrección sigue estando ahí, ¿vale? En el aire. Posibles rebotes si Powell relanza un mensaje de soporte a medio plazo, cual diga pues, que cambie un poco la perspectiva y que vaya a haber más recortes de tipo de interés el año que viene en lugar de uno que se pueda incrementar, porque obviamente las empresas tecnológicas dependen mucho de su estructura de deuda, ¿vale? Entonces, cuanto más barato sea la financiación, pues mejor para ellos. Mantener coberturas en el oro es siempre hay que mantenerlo en cartera, estamos en un momento bastante interesante con el oro y sobre todo nos protege de la volatilidad y de la incertidumbre, ¿vale? Y reforzar Europa, pues podría ser interesante buscar en nuestra cartera, pues intentar reforzar un poco el mercado europeo, ¿vale? Esto ya es un poco el resumen, lo que veníamos comentando, no vamos a pasar directamente ya a MetaTrader, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la MetaTrader y vamos a ver, empezamos con el gráfico del eurodólar, en el cual vemos claramente que tras la decisión de tipo de interés, el euro pues ha cogido muchísima fuerza. Esta es sesión de hoy, día 12, ¿vale? Vemos que vamos a pasar un gráfico diario para verlo un poquito mejor, más claro, ¿vale? Vamos a ver que actualmente el euro, estos son los máximos anuales que hemos tenido por encima de 1,19 en el mes de septiembre, ¿vale? En ese momento entramos en un canal bajista que ya hemos roto, ¿vale? Que lo tenemos aquí señalado en línea de puntitos, ¿vale? Línea de rayas. Y ya tras romper ese triángulo, perdón, ese canal, empezamos a formar esta formación, que en el H4 se va a ver más claro, en las líneas blancas, esta formación de triángulo. Esta formación de triángulo simétrico que, bueno, que puede romper tanto la alza como la baja y que, bueno, que es una formación de consolidación de mercado, por así decirlo. ¿Vale? Que esa figura, si nos fijamos, conseguimos romper el triángulo al alza después de haber formado aquí un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿vale? El precio ya cogió fuerza y poco a poco pues, rompimos el triángulo y nos hemos apoyado en las últimas sesiones durante el mes de diciembre, en la espera, por así decirlo, durante este mes de diciembre, a la espera de la reducción de tipo de interés de la Reserva Federal, pues nos hemos ido apoyando en la zona alta de la banda superior del triángulo, de la resistencia, que actualmente actúa como soporte. ¿Vale? Entonces, tras la decisión de tipo de interés de la Reserva Federal, pues vemos que el euro ha cogido mucha fuerza y que ha llegado incluso a superar, como comentábamos análisis, el 1,17,600. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el máximo en torno a 17,619, 620 más o menos. ¿Vale? Y luego, bueno, pues en la sesión de hoy estamos, bueno, ahora mismo estamos en una sesión, estamos teniendo un 0,03%, pero bueno, es algo normal después del fuerte impulso, es decir, estamos, por así decirlo, testeando. Ahora mismo el precio tendría dos soportes claros, que sería esta línea horizontal que viene de aquí anterior, que sería esta zona aquí de máximos, ¿vale? Y su media de 18 sesiones, ¿vale? El MACD, terreno positivo creciente, ahora está entrando un poco plano, el estocástico pues está saliendo un poco de la sobreventa. Pero tenemos las tres medias móviles en sentido ascendente, entonces, bueno, por el momento el sentimiento sigue siendo bastante positivo para mí. Si pasamos al gráfico de la libra dólar, veremos en la técnica, pues bueno, pues que vemos que la libra dólar durante los últimos meses está viendo una fuerte revalorización de la libra frente al dólar en este canal, ¿vale? Bueno, los últimos meses, en las últimas semanas, perdón, que esto es un gráfico de H4. Entonces vemos que aquí entramos en este canal alcista tras haber prácticamente marcado mínimos a finales de octubre y entonces, bueno, pues empezamos un pequeña una corrección y bueno, pues ya tenemos aquí, estamos ya superando incluso, ya vemos que las medias móviles, las tres, se han cruzado al alza en este punto de aquí, canal, el precio se está apoyando en su media móvil. Sí que es cierto que hay una divergencia bajista en este punto de aquí, en el MACD, ¿vale? Tenemos aquí, como he dicho, incluso podríamos decir que, si ampliamos así,
No, es una doble divergencia, no una triple, sino es una divergencia bajista normal. Tenemos aquí, en este punto, tenemos el MACD decreciendo, pero el precio sigue creciendo dentro. Esto podría ser una señal, si se confirma la divergencia, bajista. Pero ¿qué tenemos por el momento? Tenemos soporte media móvil de 18, soporte banda baja del canal y soporte esta línea horizontal que tenemos aquí que se actúa como un nivel de soporte de resistencia durante muchísimo tiempo. ¿Vale? Entonces tenemos tres soportes bastante claros, pese a esta divergencia negativa, pero tenemos tres soportes bastante claros. Por el momento, mientras el precio no pierda este canal, el sentimiento sigue siendo alcista para la línea larga. ¿Vale? El dólar yen. Bueno, pues aquí estamos viendo como el dólar se ha ido valorizando durante los últimos meses, este es un gráfico diario, frente al yen, es decir, el yen está perdiendo entre las tres grandes, por así decirlo, mientras el dólar pierde terreno contra la libre contra el euro, pues contra el yen lo está ganando, ¿vale? En este caso vemos que hemos intentado mover dentro de este canal, más o menos alcista, aquí tuvimos una especie de triángulo rectángulo, el precio final fue el precio arriba, y bueno, pues ya hemos roto la línea de tendencia bajista, esta que tenemos aquí en gráfico diario, vamos al gráfico semanal, tendencia bajista que lleva muchísimo tiempo, desde los máximos del año 2024, ¿vale? Que tenemos aquí. Entonces ya hemos roto esa línea de tendencia y estamos haciendo el pullback, ¿vale? Podríamos estar haciendo el pullback a testear de nuevo ese nivel. De hecho, vemos cómo se está apoyando esta línea de tendencia alcista, que era en la línea de tendencia de nuestro triángulo que tenemos aquí en el gráfico diario, ¿vale? Entonces vemos cómo el precio se está apoyando en la zona superior, ¿vale? De lo que viene siendo la tendencia bajista, esta que actualmente se toma como soporte, sus medias móviles y esta línea. Entonces, ahora mismo el precio, vemos que la tendencia alcista para el dólar sigue más o menos vigente, mientras no perdamos este nivel de soporte que tenemos aquí, estos tres niveles de soporte, bueno, dos, que sería su media móvil que estamos peleando ahora, la línea de tendencia alcista que tenemos aquí, de esta que viene de aquí atrás, pues serían los vectores soportes. Si perdemos los niveles, habría que testear esta zona de línea de tendencia bajista, bueno, sería, por así decirlo, el soporte a largo plazo, que si el precio vuelve a entrar por debajo de esta línea de tendencia bajista, ¿vale? Por el momento, el sentimiento sigue siendo positivo, ¿vale? No tenemos, sí que es cierto que va perdiendo fuerza la tendencia alcista, el MACD de poquito a poco va cayendo, buscando el nivel de cero, se está aplanando muchísimo, pero bueno, tampoco vemos fuerza en un momento en el castigo que no vaya a ninguno, ¿vale? Eh, Antes de continuar, bueno, antes de pasar con los índices, vamos a ver cómo ha venido la apertura. Lo podemos ver aquí directamente en Destin. Aquí vemos un poco, bueno, aquí vemos un poco el resumen. Vemos, ya están cotizando, ¿vale? Vemos el Dow Jones abierto con un 0,21%, ¿vale? El Standard Poor's un 0,11 prácticamente plano, 0,1 negativo más o menos, pero vamos, que está prácticamente plano. El Eurostoxx, sesión europea, 0,40% positivo, el DAX 0,40% positivo, el Nikkei ha cerrado un 37 positivo hoy y el IBEX vemos aquí que los futuros siguen con fuerza, ¿vale? Vemos que está subiendo un 52 el futuro de diciembre en 19.000, perdón, en 16.960 puntos, pero bueno, el contado ya ha superado 17.000 en la sesión de hoy, ¿vale? El oro tenemos aquí, el futuro del oro tenemos una subida del 22% a la sesión, el petróleo sigue cayendo, la plata también está reduciendo. Que bueno, que la plata está muy fuerte, ha subido 64%, perdón, $64. Y bueno, pues aquí vemos un poco la situación, vemos aquí un poco la... Volvamos un poco otra vez a MetaTrader y vamos a ver los principales índices americanos, ¿vale? Como comentaba, el Standard Poor's y el Dow Jones han marcado máximos históricos después de la Reserva Federal. Vemos que ya han recuperado el Standard Poor's toda esta caída, ya estamos mínimos. Este Fibonacci lo llevamos viendo ya durante varias semanas y de hecho lo vamos a borrar ahora porque ya no nos vale, porque ya hemos llegado hasta el fin. Que ya vamos a ver. Pero vemos como el precio llegó hasta los máximos históricos, entonces los ha sobrepasado un poquitín, es decir, ha marcado un máximo un poquito más por encima, ¿vale? Ha marcado un máximo un poquito por encima del anterior, pero rápidamente ha vuelto a entrar. Entonces podemos encontrar que esta zona sería aquí una zona de resistencia, ¿vale? Es una zona de resistencia importante, obviamente, en los máximos históricos. Y bueno, tras esta zona de resistencia, pues está el precio corrigiendo, haciendo un pullback buscando su media de 18 en H4, que tenemos aquí, ¿vale? Una media que está superando esta línea de horizontal que tenemos aquí, que ha sido también una resistencia importante que actúa como resistencia en varios momentos, ¿vale? El precio lo ha peleado durante varios niveles, intenta superarlo varias veces, pero siempre ha ido por ahí. Entonces, estamos aquí, tenemos un soporte importantísimo, ¿vale? Sí que es cierto que el MACD ha empezado a crecer otra vez, poquito a poco, está muy plano, no ha llegado a cruzar a cero hacia terreno negativo, pero sí que estaba muy plano y empezó poco a poco a crecer.
Y bueno, tenemos aquí el estocástico que no llega a entrar en sobrecompra, pero estamos dando, por así decirlo, que la tendencia alcista, bueno, pues puede ser que esté llegando a su fin porque bueno, está como aplanándose, ¿vale? No llega a entrar en sobrecompra, la sobrecompra, no sobrecompra al final siempre es una señal de posible venta, siempre y cuando el precio caiga por debajo otra vez de la sobrecompra, ¿vale? Es decir, que mientras estén en esos niveles podemos interpretar como fortaleza, si lo podemos ver aquí, ¿vale? Que aquí estamos en sobrecompra varios días, ¿vale? Pero el precio sigue subiendo, eso es fortaleza para, ¿vale? Entonces tenemos esta resistencia aquí, que es máximos históricos, y este soporte, ¿vale? Entonces, como comentaba anteriormente, el Standard Poor's está bastante relacionado con el Nasdaq, ¿vale? El Nasdaq no está llegando a despegar del todo. De hecho, vemos que desde los máximos históricos se ha quedado, sí que ha recuperado un 61,8% de Fibonacci, es decir, está en unos a 70, 75 más o menos, de retroceso, he recuperado gran parte de esa caída, pero está entrando en un momento lateral que tenemos aquí señalado por las franjas rojas, ¿vale? Bastante claro. Y las medias móviles ya están muy planas y se están juntando. Es decir, estamos a puntito de tener un cruce a la baja de las medias móviles de corto y medio plazo y también estamos a puntito de que su MACD poquito a poco, pero muy poquito a poco, en mucho tiempo, deciremos desde las últimas, vamos, desde el día 27, es decir, durante ya 2 semanas ya, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, está cayendo, ya está plano y ya va a cruzar el nivel de cero efectivo. ¿Vale? Entonces, podríamos tener señal de venta, línea de cero de MACD y cruce de medias móviles. Siempre sí que es cierto que mientras no perdamos, tiene tres soportes muy importantes ahora mismo en el Nasdaq, que tendríamos la zona baja del rango lateral que tenemos aquí señalado, el nivel de 61,8% de Fibonacci que tenemos todavía aquí puesto, por eso no lo he quitado, ¿vale? Porque este sí que todavía es un nivel que puede ser soporte. Y su media, sobre todo su media de 200, que se está acercando ya a ese 61,8% de Fibonacci, ¿vale? Entonces, mientras el precio no pierda esta zona de aquí, no pierda estos niveles, el sentimiento sigue siendo positivo. Pero ahora mismo estamos en un momento lateral, la positivo me refiero a largo plazo. En el corto plazo es un momento lateral, de consolidación, y si perdemos esos tres niveles de soporte, pues podremos ver un movimiento, una corrección mayor en el Nasdaq. ¿Vale? Entonces, como comentaba, mientras el Nasdaq no recupere, no rebote del todo, el Standard Poor's pues, se podría ver todavía un poco retenido. Aunque bueno, como hemos visto, ya recupera toda la pérdida anterior, incluso ha marcado más en un histórico. En cambio, el Dow Jones está mucho menos correlacionado. De hecho, el Dow Jones es que no solamente es que ha superado los máximos históricos anteriores, sino que es que ha roto con bastante fuerza y sigue prácticamente marcando un máximo histórico. ¿Vale? Estamos ahí en la zona de máximos históricos, ahí un poco planos, pero bueno, estamos viendo que no solamente es que obviamente eh, está mucho menos correlacionado, ¿vale? Que con el Nasdaq. Entonces, bueno, pues obviamente aquí vemos que tenemos una mayor fortaleza. Y esto como comentamos de hecho, hemos visto que aquí teníamos una divergencia bajista en el Nasdaq que no se ha llegado a cumplir, ¿vale? Aquí con el Nasdaq, de hecho la voy a borrar. Pero sí que tuvimos esta divergencia positiva que sí que nos hizo en el precio, sí que fue cuando marcamos mínimos y comenzó el rally, ¿vale? Entonces, esta divergencia se ha funcionado, pero la anterior no ha funcionado, ¿vale? Por el momento, el Dow Jones sigue con bastante fortaleza y, bueno, pues ahora mismo el nivel de máximos históricos anterior, que es este, que es la franja roja, pues sería su actual nivel de soporte porque ya su media de 18 se está también acercando a ese nivel, ¿vale? De hecho, el estocástico vemos que está prácticamente en 100, con muchísimo, está en 95 y bueno, estamos aquí con bastante fuerza y mientras esto no caiga por aquí por debajo, no creo que entremos en un modelo de destrucción. Es posible que entremos en un lateral un poco para testar esos niveles, pero vamos, estamos con bastante fortaleza. Vamos a ver el DAX alemán. El DAX alemán es uno que ya lo estáis siguiendo mucho tiempo. Sí que es cierto, aquí teníamos en el gráfico H4, comentábamos, aquí montamos un otro hombro de cabeza, hombro invertido, ¿vale? Debajo de la franja roja, es decir, que rompimos este movimiento lateral que llevamos viendo en el DAX durante muchos meses, ¿vale? Prácticamente todo el año, un rango lateral. El precio rompió a la baja su rango lateral, ¿vale? Que fue bastante, bueno, pues obviamente, si hubiese sido una ruptura, se hubiese confirmado que haber caído el DAX con bastante fuerza, pero obviamente se detuvo en su media de 200 sesiones, en media en rojo que tenemos aquí, y en la zona coincidente con su media de 200 formó el hombro cabeza hombro invertido que tenemos en el gráfico H. Desde aquí ha empezado un impulso alcista que no solamente le llevó a recuperar su franja inferior, sino que también a superar la franja intermedia que tenemos aquí.
y no solamente la franja intermedia, sino también a superar la línea de tendencia bajista que unía desde lo anterior máximo, la última vez que máximo histórico que tenemos aquí, ¿vale? Esta zona de máximo histórico. Ha roto y bueno, pues obviamente se está viendo favorecido también pues, bueno, pues por en Estados Unidos, las ciudades de Estados Unidos, pues obviamente también favorecen a las bolsas europeas. Soportes, la tendencia bajista anterior, su media del 18, ¿vale? Ese es el nivel de soporte que tenemos en el DAX. Parece que ahora mismo el DAX no tiene prácticamente ninguna resistencia. Podríamos decir que es esta resistencia que tenemos aquí, que sería el anterior, bueno, su máximo actual, su máximo local actual, sería su pequeña resistencia que tenemos, pero si superamos este nivel, tenemos prácticamente vía libre, como comentábamos cuando en las sesiones anteriores, de que una vez que rompiese esa tendencia, pues tendría prácticamente vía libre para buscar la zona de máximos históricos, ¿vale? El IBEX. El IBEX 25, máximos históricos, hoy sigue subiendo un 0,55%. Actualmente estamos en 17.011 puntos, 17.010 puntos, es decir que, como comentaba, superando los 17.000 puntos, niveles históricos, máximos históricos hasta los máximos históricos, y un canal alcista bastante importante. Vamos a ver en el gráfico diario que, aunque lo rompió momentáneamente, ¿vale? Aquí, en este punto de aquí, que el gap bajista, esto fue a finales de octubre, bueno, perdón, mediados de noviembre, perdón, por aquí, ¿vale? Eh, Formó un suelo en este punto de aquí, lo haremos en H4, y desde ese momento ha vuelto a recuperar el nivel y ha entrado otra vez en el canal y estamos ya prácticamente buscando la zona alta del canal, que sería actualmente su actual nivel de resistencia, la zona alta del canal. Vemos que la tendencia es alcista bastante fuerte, no, los soportes, las medias móviles, el máximo histórico anterior este que tenemos aquí y la zona baja del canal. Mientras el IBEX 35 mantenga el canal alcista, el sentimiento de largo plazo sigue siendo positivo, ¿vale? Aquí tenemos el barril de Brent, ¿vale? Que como comentamos, al igual que el West Texas, está bastante débil en las últimas sesiones. De hecho, bueno, este gráfico lo hemos hablado durante muchísimas veces en los últimos meses. Eh, Claramente un canal bajista. Sí que es cierto que últimamente estamos cotizando, intentando cotizar en la zona media alta del canal, pero bueno, parece ser que ya otra vez va a ser rechazado. Las medias móviles todas bajas. Perdimos el nivel de 70 claramente, que se perdió en todo el pullback, existe aquí un doble techo, vamos, en todos los techos, dos toques por aquí y cayó rápidamente. Y bueno, pues ahora mismo el objetivo del precio sería probablemente ser los $60 por barril que tenemos por aquí, ¿vale? Podría ser el siguiente nivel de soporte que sería justamente la zona de coincidente de los mínimos anteriores que rompieron momentáneamente la mecha esta las bajas, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que hay debilidad en el petróleo, el MACD sí que es cierto que está muy plano, muy plano, pero en terreno negativo y podría empezar a crecer en terreno negativo, ¿vale? Y mientras que el estocástico, pues poquito a poco se va acercando a la sobreventa, ¿vale? Entonces, niveles a vigilar, $60 por barril. Si perdemos $60 por barril, pues nos iríamos a los mínimos, que serían en torno a los 59 $60 por barril, serían los mínimos que podemos encontrar en el petróleo. Mientras no superemos al alza este canal con fuerza ni recuperemos estos niveles de rango de precios que tenemos por aquí en la línea naranja, o la superemos la media de 200, esto sigue siendo bajista, ¿vale? Aparte de las tensiones, sí que es cierto que las tensiones con Venezuela pueden favorecer un poco porque pues, se puede reducir un poco la oferta de petróleo, pero realmente la debilidad del petróleo está siendo clara este año. De hecho, este mes ya cede un 2,37%, ¿vale? Entonces es bastante grave. Por último, vamos a hablar del oro y luego ya hablaremos del Bitcoin, ¿vale? El oro, como vemos, se está acercando, ¿vale? Ya estamos aquí en la zona de máximos históricos que tenemos aquí señalado. Ya después de haber notado estos máximos históricos, hicimos un doble techo, hemos aquí señalado doble techo, bajó hasta abajo, se apoyó en su media de 200 y en ese momento, pues el precio comenzó otra vez a entrar en esta formación también triangular, por así decirlo, y se ha visto apoyada, bueno, la ruptura que tenemos aquí y bueno, pues tenemos aquí esos niveles que vemos que el precio ha roto claramente. ¿Vale? Esta zona de resistencia que tenemos aquí con la línea horizontal, los 4.240, podemos que el oro claramente está superando, ¿vale? Está superando. Entonces vamos a poner este otro color naranjita para que veamos que es un soporte de resistencia actualmente. Ahora mismo ya soporte de resistencia. Y bueno, pues vemos aquí claramente la situación, ¿vale? El oro sí que es cierto que durante mucho tiempo ha estado en este movimiento lateral. Bueno, vamos a poner un poquito más, pequeño así. Ha estado durante las últimas 2 semanas, por así decirlo, desde finales de noviembre
este movimiento lateral, sobre todo a la espera, como comentábamos, de la Reserva Federal. Y la bajada de tipo de interés de la Reserva Federal, de la Reserva Federal perjudica al dólar y favorece al oro, porque el dólar es menos fuerte y el oro, por tanto, es más reactivo. Entonces vemos cómo ha roto con fuerza y estamos buscando otra vez la zona de máximos históricos, ¿vale? Que tenemos por aquí. ¿Vale? Entonces creo que la situación técnica es bastante clara. Soportes media 18, anterior la zona superior del rango lateral, este soporte de aquí, 23,6% de Fibonacci y la media de 200. Tenemos muchos soportes, el oro está mostrando fortaleza y de hecho ya su media de 200 es que está por encima de los $4.130. Es decir, que el oro está con fuerza, estocástico con fuerza y el oro otra vez es muy mal. Entonces, es posible que podamos marcar nuevos máximos históricos o acercarnos a la zona de resistencia de máximos históricos que tenemos aquí, que de hecho lo voy a ampliar para que tengamos aquí. ¿Vale? Y lo voy a poner en verde para señalar que es la resistencia que son los máximos históricos, ¿vale? Así ya en la próxima sesión veremos qué ha sucedido y qué está haciendo con el oro, ¿vale? Y por último, el Bitcoin. Vamos a terminar con el Bitcoin. El Bitcoin, como vemos aquí, seguimos con debilidad. Eh, Como hemos comentado varias veces, el rango lateral. Después de haber marcamos máximos históricos y hemos caído con bastante fuerza y ahora vamos a cotizar incluso por debajo de los $80.000 por Bitcoin, o entre los 80.000 hace unos pocos días, casi finales de noviembre. Entonces hemos empezado una pequeña recuperación, pero nos estamos enfrentando a su media de 18 que tenemos aquí y a este nivel de resistencia que sale en 93.000, ¿vale? Sí que es cierto que el estocástico está en una sobrecompra, podría mostrar un poco de fortaleza, el MACD es coincidente con el precio y podría cortar al alza al nivel de cero, dando señal de compra, pero tenemos aquí esta resistencia importantísimo, este nivel de retroceso seguido, como se pone en Fibonacci, y la media de medio plazo, ¿vale? Entonces, mientras el precio no consiga superar con fuerza y con volumen, con calidad, este nivel de aquí, no podemos esperar que haya un fuerte movimiento en el Bitcoin. De hecho, este mes solamente sube 1,20% después de las fuertes caídas que tuvimos en el mes de noviembre y de octubre. ¿Vale? Que en octubre marcamos máximos históricos y lo que ha caído, es decir, cayó más de $30.000, ¿vale? En Bitcoin. Entonces, bueno, tenemos que esperar. También, como comentaba, está muy relacionado con el mercado del Nasdaq, las tecnológicas. Entonces, bueno, si el Nasdaq explota al alza, las criptomonedas podrían ver otra vez reforzadas, ¿vale? Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por asistir a este webinar. Como siempre, tenéis toda la información en nuestra página web y pues contactar con nosotros sin ningún tipo de problema, alguna que tengáis, o a través también de Anchor, ¿vale? Un saludo y buenas tardes.